Bueno, viendo un poquito esta capacitación de diabetes, lo importante para nosotros es que ustedes entiendan de qué se trata esta enfermedad, porque la nombramos constantemente y lo que necesitamos es que ustedes entiendan, por eso vamos a repetir un poquito los conceptos, la idea es de darle conceptos claros y prácticos, por eso quizás van a ver que por ahí el mensaje se repite, pero lo importante es que a ustedes le quede bien en claro de qué se trata y de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, como había dicho la doctora Andrea, que casi 13, porque son 12.7 de cada 100 personas en la Argentina tienen diabetes, es la quinta causa de muerte dentro de las enfermedades no transmisibles, y las cuales de estas el 70% corresponden a las muertes en la Argentina. Entonces estamos frente a un problema grave de salud pública, y ¿qué predispone a esto? Como habíamos dicho, la inactividad física, el sedentarismo, las dietas poco saludables, el sobrepeso y la obesidad. Quería compartir con ustedes estos datos que no son menores. En la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el 2018 acá en la Argentina, que se leyó en el 2019, vimos que en el 2013 teníamos más actividad física, ¿sí? En el 2018 bajó esto un 44%. También la obesidad y el sobrepeso aumentó de un 57.9 a un 61.6. ¿Y esto qué trae aparejado? También un aumento de la diabetes, que no es un tema menor. Entonces, la diabetes es una enfermedad, como explicó bien Andrea, que produce hiperglucemia y que esa hiperglucemia va a producir lesiones, donde las lesiones en el corazón va a producir más riesgo de muerte cardiovascular, en los riñones que van a llevar a una insuficiencia renal, a una diálisis, causa ceguera, también las lesiones que se producen en los pies. Si el paciente no tiene un buen control metabólico, lleva un pie diabético que me va a llevar a amputaciones y también a accidente cerebrovascular. Pero nosotros vamos a hablar ahora de cómo podemos prevenir o retrasar. Bien, Andrea dijo que hay un periodo que se llama prediabetes. Es fundamental en ese periodo de prediabetes tratar de hacer todas las cosas bien para evitar complicaciones. Pero el tratamiento es multifactorial. Entonces nosotros tenemos a la diabetes, pero habitualmente nuestro paciente tiene el combo, decimos nosotros, porque es hipertenso, tiene problemas de colesterol, lo que llamamos dislipidemia, fuma o no hace actividad física. Si nosotros hacemos foco en todos estos, tratamos de ajustar este tratamiento, lo que vamos a hacer es prevenir las complicaciones como habíamos dicho anteriormente. De nuevo, repasando un poquito la clasificación, los pacientes por ahí dicen tengo diabetes nerviosa, tengo principio de diabetes, eso no existe, ¿sí? Tenemos distintos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es la que está relacionada con los niños, con los adolescentes, con el adulto joven, que necesita insulina porque no la produce. La diabetes tipo 2, que es la que está más relacionada con la parte genética, hereditaria, con el sedentarismo, bueno, todos los hábitos no saludables que tiene el paciente, ¿no es cierto? El comer mal, el sedentarismo. La diabetes gestacional que se produce en el embarazo y los otros tipos de diabetes consecuencia de algo, ¿sí? De alguna enfermedad que tenga en el páncreas o de algún tratamiento que tenga, por ejemplo, corticoides. Entonces, ¿qué es importante? Porque nosotros acá vamos a hacer foco de cómo podemos tratar esas complicaciones, ¿sí? Y sabemos que la única manera de evitar es teniendo la glucemia normal. Habló Andrea de la hemoglobina glicosilada y es como que la vamos a nombrar mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente tenga glucemias normales. ¿Y cómo podemos valorar? Ustedes saben, la mayoría que se le da las tiritas para controlar la glucemia a los pacientes que usan insulina. Y a los pacientes que tienen un tratamiento vía oral, nosotros le controlamos con laboratorio. ¿A través de qué? De la hemoglobina glicosilada. ¿Qué me indica la hemoglobina glicosilada? Un promedio de cómo estuvo mi glucemia 3 meses antes. Entonces, el paciente que usa un tratamiento vía oral no necesita estar pinchándose el dedo. El paciente que usa insulina sí, porque hay que regular las dosis. Y acá tenemos entre 7 y 8%, ¿por qué? Porque no todos los pacientes tienen que tener los mismos objetivos. El adulto mayor, nosotros no vamos a ser tan exigentes porque tenemos riesgo de que le baje un poco
o más la glucemia y hago una hipoglucemia, que ahora le voy a comentar de qué se trata. Pero para hacer un repasito, la glucemia de antes de comer tendría que ser entre 90 y 130 o en ayunas, y la de después de comer menor a 180. De nuevo, nosotros representamos y tenemos que visualizar una mesa. Andrea también puso su mesita. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes a esta mesa le cortan una pata, no se va a sostener. Ese es el concepto que yo quiero que hoy se lleven. El tratamiento de la diabetes no es la insulina, ni es la metformina, ni es solamente el tratamiento vía oral. El tratamiento de la diabetes es todo, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? De que tengo que hacer el tratamiento con las drogas, como me indica el médico, pero que tengo que tener una alimentación saludable, tengo que hacer actividad física y también la educación o el monitoreo glucémico en los pacientes que tienen que pincharse. Imagínense que yo le corto una pata a esta mesa, no se va a sostener. Entonces, si yo intento que mis glucemias estén solo bien con la metformina, tampoco lo voy a conseguir. Y tengo que preguntar al paciente si consume gran cantidad de alimentos ricos en grasas y azúcares, por ejemplo, galletitas dulces, empanadas fritas, hamburguesas, gaseosas comunes, o muchos productos con harinas, por ejemplo, torta parrilla, torta frita, ¿sí? También conocer si consume estas gaseosas no dietéticas o bebidas azucaradas, si toma mate con azúcar, si toma tereré con jugo. Ahí decía el testimonio de la paciente, no sé si escucharon todos, no es lo mismo la naranja que el jugo de naranja. ¿Por qué? Porque cuando yo como la fruta, tarda un tiempo y tiene todo lo otro que ayuda y retrasa la absorción. En cambio, si yo me tomo un jugo de fruta, inmediatamente se absorbe y sube la glucemia. La glucemia, que es el azúcar en sangre. Entonces, todo lo que tenga azúcar inmediatamente hace que suba el azúcar en sangre, ¿sí? Y es importante interrogar. Muchos pacientes dicen, no, pero yo tomo Levité, porque asumen que no tienen gas con el azúcar, y nada tiene que ver una cosa con otra. La Coca-Cola y la Levité tienen azúcar, entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es si es cero, si es sin azúcar, o si estoy haciendo todo bien y me estoy tomando Coca-Cola, tampoco estoy haciendo bien las cosas, ¿sí? Evaluar el consumo de frutas, de verduras, ¿sí? Porque esto nosotros lo debemos consumir diariamente. Si nosotros tenemos una dieta completa, donde consumimos carnes, consumimos verduras y frutas, consumimos nuestra porción de hidratos de carbono, no voy a necesitar suplementar porque va a ser una dieta completa. Entonces es importante chequear esto. También en esa encuesta que yo le había dicho, se vio que hay un bajo consumo de frutas y verduras en nuestro país. También es importante conocer cómo se organiza. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, al estar con un tratamiento, necesita no tener ayunos prolongados, necesita ser ordenado y organizado, porque si no, ¿qué pasa? Me salteo comidas, hago picoteo, y después arraso en la comida siguiente con 2 platos, y ese desorden se va a traducir después en un aumento del azúcar en la sangre. Esto hablábamos también de que nosotros nos proponemos metas, y esas metas, ¿para qué son? Para que el paciente tenga buen control metabólico y evitar las complicaciones que las venimos nombrando. Entonces, esto a manera de repaso, a ustedes les tiene que quedar clarísimo, por eso repetimos, tenemos que tener la glucemia en valores normales, el paciente no tiene que fumar, tenemos que tener el colesterol, los triglicéridos en valores normales, la presión alta. ¿Qué es la presión alta? Es otra enfermedad tan traicionera como la diabetes. ¿Por qué? Porque no da síntomas inicialmente. Entonces, estas enfermedades van de la mano y se potencian para mal y afectan los mismos órganos. Entonces, el paciente hipertenso tiene que tener la presión normal. ¿A qué llamamos normal? 140/90. A veces llega el paciente y dice, no, pero yo tengo 18, 19 y no siento nada, no, me siento bien, no me duele la nuca. Es que el organismo se acostumbra a estar mal. Entonces, con la glucemia pasa lo mismo. A veces con un chequeo, o porque se va a sacar una muela, o porque tiene que hacerse una cirugía, me doy cuenta de que tengo el azúcar alta o tengo la presión alta. Entonces es importante
como nos explicaba hoy Andrea, esta rutina, este tamizaje que se llama el buscar, el hacer un control con un laboratorio de estos de rutina que nos hacemos, más que nada si tengo factores de riesgo. Pero también tener en cuenta todo esto que le estoy diciendo, porque esto no es solo para el paciente diabético, es para prevenir tener diabetes o para prevenir complicaciones, ¿sí? Tener normopeso y en el paciente diabético, de nuevo, la hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Qué es el semáforo de alimentos? Y bueno, esto tenemos que saber nosotros y tenemos que también enseñar a nuestros pacientes. Yo no diría alimentos prohibidos, pero sí de consumos muy limitados. Por ahí yo con los pacientes, el paciente diabético viene como a la defensiva, porque todo es no. Y yo creo que tenemos que ir buscando que darnos quizás esos gustos, pero la mayor parte del tiempo hacer una dieta saludable, y acá está siempre el secreto en las porciones, ¿sí? Entonces, consumo limitado ¿de qué? De todo lo que tenga azúcar, tortas, caramelos comunes, galletitas dulces, bebidas con azúcar, miel, mermeladas. Por ahí con las mermeladas tenemos problemas porque dicen, no, yo compro light, pero a veces la light está basada únicamente en las calorías. Entonces, una tiene 80 y la otra tiene 85, pero las dos tienen azúcar, esta tiene un poquito menos. Lo que tengo que elegir son mermeladas sin azúcar, ¿sí? Porque si no igual me va a subir la glucemia. Los alimentos de consumo moderado son los que tienen hidratos de carbono, pasta, arroz, papa, batata, mandioca, las galletas de agua de salvado, ¿sí? Y los alimentos de consumo libre son aquellos que no tengo problema y puedo comer gran cantidad. Son las verduras, todo lo que tenga hoja verde, o sea, de color verde. Acá también entra el tomate, ¿sí? Y también aquellas infusiones que puedo tomar, bueno, mate cocido, té, agua mineral, bebida sin azúcar, mate sin azúcar, y todo lo que sean los condimentos deshidratados. Entonces, para hacer un poco más acá está la gráfica de alimentación saludable. ¿Qué tenemos que aumentar en nuestra vida? La actividad física, consumir menos sal, consumir verduras y frutas, tener nuestra porción de hidratos de carbono, nuestra porción de proteínas y calcio, y ahora la vamos a ver un poquito mejor. También de aceite, sí, porque el aceite es necesario, pero no las frituras, ¿sí? Debemos consumir semillas también, y una porción de dulces y grasas muy pequeña, ¿eh? Y el agua es nuestra bebida que es irreemplazable, o sea, sí o sí tenemos que consumir agua. El método del plato es lo que nosotros tratamos de enseñarle a los pacientes y comentarles que lo importante es el tamaño de las porciones y también la selección de los distintos alimentos, ¿sí? También que el plato va a ayudar a mejorar el control del azúcar y también mantener el peso saludable. Entonces, el paciente, ¿qué tiene que saber? Que en su plato, la mitad del plato tiene que estar acompañado de ensaladas. Las ensaladas sobre todo de hoja verde y tomate, como está representado ahí. A esa ensalada también le podemos agregar alimentos de color, como ser zanahoria, también zapallo, calabacita, pero básicamente pueden ser verduras crudas o cocidas, depende, porque hay también zapallito de tronco, se puede hacer un revuelto. A esto le tengo que acompañar con una porción de carne, ¿sí? Ahí están las proteínas. Cuando digo carne, hablo de carne de pollo, de vaca, de pescado, puede ser también de cerdo, pero siempre tratando de sacar toda la grasa visible antes de comer, ¿sí? Y también nuestra porción de pastas, donde puedo comer arroz, fideo, polenta, o también papa, batata o mandioca. Ustedes fíjense, relacionen todo lo blanco. Lo blanco tiene harinas, entonces tengo que tratar de consumir un poco menos. Lo que como con ensalada, ese es el mensaje que también quiero que le quede para que no suba tanto el azúcar y se disminuya un poquito la absorción. Siempre una fruta de postre, hablamos que las frutas necesitamos consumirlas, tienen fibras, tienen también vitaminas y forman parte de todo lo que es este plato saludable que me va a ayudar a que tenga un buen control de glucemia y también que aumente las defensas y estar con mucho más energía, y el agua. Entonces,
el paciente presenta sobrepeso u obesidad, es importante ver un plan alimentario. Si tengo la posibilidad de consultar a una nutricionista sería lo ideal. Lo que quiero que también ustedes tengan en cuenta es que todo tiene que ser progresivo, ¿sí? O sea, no es que yo me asusto y dejo de comer y me alimento a lechuga y agua y voy a adelgazar, pero esa no es la cuestión. Yo necesito tener un normopeso, pero también necesito conservar la salud. Entonces, lo tengo que hacer con todas estos detalles que yo les estoy comentando ahora de cómo tiene que estar conformado un plato, ¿sí? Se vieron muchos cambios y realmente es sumamente beneficioso que el paciente tenga una pérdida de peso de 5 a un 10%. Si el paciente pierde un 10% de su peso, ya está mejorando el azúcar, está mejorando la presión, baja de peso y realmente es un impacto positivo muy bueno el que nosotros tenemos, que es salud en definitiva, ¿sí? Entonces, no hay una dieta para personas con diabetes. Hay personas con diabetes a quienes se le ajustará su plan de alimentación como parte de su tratamiento. Otra cosa que yo quiero que quede claro es que acá, con este concepto, no es que al paciente que, no sé, el papá tiene diabetes, se le cocina comida para enfermo y el resto comemos lo que queremos. Acá nosotros tenemos que aprender que todo esto es para nosotros también. Nosotros tenemos que aprender a comer bien, ¿para qué? Para evitar tener diabetes, para educar a nuestros hijos y tener hijos sanos, ¿sí? Entonces, también hablamos de otra pata del tratamiento de la mesita. Dijimos que una era el plan alimentario, el otro es la actividad física. El sedentarismo y la falta de actividad física es un riesgo importante para tener obesidad, diabetes y enfermedad coronaria. Los cuidados que tienen que tener las personas con diabetes para realizar ejercicio o actividad física es evitar deportes que impliquen que anden solos. O sea, tratar primero ir acompañados en horarios prudentes. También la glucemia la actividad física esté 2 horas después de haber comido, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que usan insulina. Es decir, no hacer actividad física en ayunos o no haber dejado pasar mucho tiempo desde que comí hasta que hago actividad física por el riesgo a que me baje el azúcar. Dijimos, la actividad física va a regular la glucemia y si yo no comí nada me va a bajar y me va a bajar mucho y esa no es la idea. Otra cosa importante, un zapato que sea adecuado. ¿A qué hora me tengo que ir a comprar zapatos, zapatillas? A la tardecita, noche, que tengo un poco más hinchado, que yo me doy cuenta que no me tocan los dedos, que me es cómodo y que siempre tengo que usar medias. Nosotros le decimos medias claras. ¿Por qué? Porque al sacar la media, si tengo alguna lesión, yo puedo ver manchada la media si es que no puedo ver el pie. Al tener manchada la media, pido ayuda, miro que alguien me revise el pie y puedo ir a una consulta. Una pequeña lesión en un paciente con diabetes puede ser el principio de una úlcera que después se complique y se transforme en una amputación. ¿Por qué? Porque el paciente diabético pierde la sensibilidad. Entonces, si entró una piedrita en la zapatilla al ir a caminar, o se va a caminar con algún zapato abierto, que no es lo que recomendamos, y no se da cuenta, no tiene media, va a seguir esa lesión, se va a ir abriendo y no va a sentir dolor. El dolor no es nuestro parámetro. Entonces es importante que también si va a usar medias y tienen algún tipo de reborde, que se la ponga al revés, porque si no, ese bordecito de la costura va a producir como una lesión también. En ese pie tenemos que evitar cualquier tipo de traumatismo. La actividad física también va a disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como la diabetes. Va a ayudar a que se regule la glucemia, a que mejore la presión arterial, de esa manera también disminuir la trombosis, como el infarto o el ACV, ¿sí? Bueno, acá les representé con dibujitos lo que hablábamos del colesterol, de las metas, ¿sí? De colesterol, del LDL, que es el colesterol malo, y la HDL es el colesterol bueno, ¿sí? ¿Qué hace el HDL? Saca, no sé si ustedes ven bien los dibujitos, como que saca el colesterol del vaso y lo lleva. El LDL, sin embargo, los deposita.
y se van armando placas que o pueden desprenderse esas placas, y eso se llama trombo, y es lo que después impacta y hace un infarto o un ACV, o tapona totalmente un vaso y deja de irrigar sangre, ¿sí? Imagínense que todo lugar donde se deja de recibir sangre se produce una isquemia, se muere el músculo, ¿sí? Entonces, nosotros también sabemos que el ejercicio mejora todo el perfil lipídico, ¿eh? Aumenta el HDL, disminuye el LDL. También mejora la composición corporal, reduce la grasa, aumenta la masa muscular. Sabemos que la masa muscular, la masa magra, por dos motivos va a disminuir. Uno por la falta de actividad física y otro con la edad. Así que es importante que nosotros tratemos de preservarla, ¿sí? ¿Qué recomendaciones tenemos que dar a un paciente antes de empezar la actividad física? Y que haga un chequeo médico, sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos tratando es de evitar complicaciones. Pero si el paciente no hace actividad física, pero se decide porque entiende que la actividad física forma parte del tratamiento, puede iniciar con una caminata. Yo le decía que tiene que ser progresivo. O sea, si yo no hago nada, no puedo ir a caminar 1 hora y media. Por ahí le digo, se inicia dando una vuelta a la manzana, fijándose que no tenga dolor en el pecho, falta de aire o algún otro síntoma por el cual requiera un chequeo previo, ¿no? Pero siempre es importante todo este control como para que el médico le diga, sí, está en condiciones, empiece a hacer actividad física. Las metas siempre, de nuevo, son progresivas, me voy poniendo metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero lo que tenemos que saber es que nuestro objetivo mínimo tiene que ser de 150 minutos semanales, ¿sí? Empezar media hora, dar una vuelta, después voy aumentando en tiempo, 45 minutos, si llego a 1 hora sería lo ideal. Nosotros comemos todos los días, por lo tanto la actividad física deberíamos tratar de hacerla todos los días. Y de nuevo repasando un poquito, yo dije hoy que la diabetes era una enfermedad traicionera, que no daba síntomas, y no les mentí. Lo que pasa es que cuando aparecen los síntomas es porque ya pasó algo, y a veces es irreversible. Nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Entonces, si ustedes le dicen los pacientes, ¿por qué? Porque el personal de farmacia tiene contacto con el paciente, el administrativo también, el promotor ni que hablar, y el enfermero es el que está constantemente en diálogo. Entonces, tratar de detectar esto, ¿sí? De que si el paciente dice que orina frecuentemente, que le falta energía, que tiene mucha sed y que perdió peso sin hacer dieta, que a veces vienen hasta felices, porque a quien no le gusta bajar de peso sin hacer ningún tipo de sacrificios, ¿no es cierto? Pero acá está descompensado el paciente y este paciente necesita ser evaluado con urgencia. Entonces, nosotros les enseñamos a ustedes, ¿por qué? Porque entendemos que son parte del sistema, esa parte del sistema que los necesitamos para captar esto. El paciente que va a la farmacia, inclusive podemos ir viendo, de preguntar si se hizo el laboratorio o hace cuánto no se hace. ¿Qué dijimos hoy? Que la hemoglobina glicosilada me da el parámetro de cómo estuvo mi glucemia 3 meses atrás. Entonces, quizás en una charla muy informal le puedo decir, ¿hace cuánto no se hace un laboratorio? Si pasó más de 3 meses, se le puede dar la medicación e invitarlo al paciente a que vaya a la consulta o a que pida un control de laboratorio para chequear que el tratamiento esté bien. Ahora, si el paciente les cuenta de estos síntomas, nosotros tenemos que a este paciente evaluarlo ya. ¿Por qué? Porque necesita o un ajuste de tratamiento o es un debut, está pasando algo, pero esto es urgente, ¿sí? Porque si yo no consulto y sigo, esto va a llevar a una internación o a una complicación o una cetoacidosis que le puede llevar al paciente a la terapia o costarle la vida. También tenemos que hablar de hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Es el bajón de azúcar. Hipoglucemia generalmente tienen los pacientes que usan insulina, pero no es una complicación de la diabetes. La hipoglucemia sucede cuando algo se hizo mal. Que, por ejemplo, me coloqué más dosis de la que tenía indicada. O me coloqué la insulina y no comí. Entonces digo, no, voy a comer después, me baja el azúcar. La insulina no sabe si yo comí o no comí. La insulina actúa, ¿sí?
O, por ejemplo, cuando hago más actividad física de la que estoy acostumbrada. Entonces, yo lo que necesito es que el paciente haga una actividad física mínima. ¿Qué nos pasa a nosotros? Van a la consulta de diabetes, llegan a la vereda y caen desmayados. ¿Por qué y cuál es la razón? No hacen actividad física. Ustedes, los que conocen el Hospital Ferrando, saben que es una ciudad y adentro, entonces van a estadística, de estadística van a diabetes, caminan 2 cuadras. De ahí a la farmacia vuelven 1 cuadra y media. De ahí se van a cardio, caminan de nuevo. Entonces, cuando llegan a la vereda, no desayunaron, se pusieron la insulina y caminaron lo que no caminan habitualmente y hacen una hipoglucemia. ¿Cómo reconozco la hipoglucemia? Por los síntomas. El paciente empieza a tener una sudoración, palidez, temblores, visión borrosa, un malestar general, y en un caso grave puede tener un desmayo. En casos graves de desmayo, el paciente necesita sí o sí ser asistido por otra persona, porque no puede recuperarse solo. Entonces, si tengo la posibilidad de pinchar el dedo y controlar, generalmente insisto que en los pacientes que usan insulina, es frecuente esto, si pincho el dedo y tengo menos de 70, ese es el número que se tiene que grabar en la cabeza, eso es una hipoglucemia. ¿Qué tengo que hacer? Recuperar ya. ¿De qué manera? Dando líquidos azucarados, ¿sí? Entonces, lo que tengo en casa, o lo que tengo a mano, o lo que tengo cerca, siempre y cuando no se haya desmayado. Si se desmayó, no intenten darle porque lo puedo ahogar al paciente, lo broncoaspiro con lo que le estoy dando de líquidos, ¿sí? En ese caso de desmayo, llamo a la ambulancia y le digo que es diabético. Y si el paciente está con todos estos síntomas, lo que tengo que darle es líquido, porque enseguida le quieren dar de comer, y en realidad lo que tengo que hacer es una recuperación rápida e inmediata. Estamos ante una emergencia, le doy un vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar o Coca-Cola. En este caso sí le doy una Coca-Cola común o una gaseosa azucarada o un Bagio o Cepita, algo que suba, ¿sí? Tengo que esperar 15 minutos, volver a controlar, y todavía no tiene 70, le vuelvo a dar líquidos. Ahora, si el paciente tuvo 45, le di la gaseosa, después me da 80, ahí ya lo saqué de la hipoglucemia, ahora tengo que sostener. Si le toca una comida principal, ya puede comer lo que le toca en el almuerzo, en la cena. Y si no, le puedo dar un pan con queso, una fruta con cáscara, o si le tengo que dar de comer. Entonces, para una reglita bastante práctica, la regla de los 15. Tengo los síntomas, le doy los azúcares simples, que es la gaseosa, el agua con azúcar, la leche con azúcar, lo que tenga con azúcar, 1 o 2 cucharadas, espero 15 minutos, si no mejora, repetir con líquidos. Primero tomar, después comer. No existe también ninguna forma de actividad física que esté contraindicada en los pacientes diabéticos. Acá hablamos de generalidades. Seguramente hay pacientes que tendrán que ser evaluados cuando tienen alguna complicación cardíaca, muy específica, pero la mayoría no tenemos contraindicación. El ejercicio mejor tolerado es el que se realiza dentro de las 2 horas de haber ingerido una comida. ¿Para qué? Sobre todo en los pacientes que usan insulina para evitar la hipoglucemia. Y los pacientes no deberían realizar actividad física después de un ayuno prolongado, justamente para evitar esto que estábamos hablando. Es importante romper ese sedentarismo con lo que sea, interrumpir el estar sentado cada 30 minutos. Ahora vieron que la mayoría conoce lo que es la pausa activa, hay en un montón de servicios que se empezó a incorporar, y eso está buenísimo porque nos sacan de ese estado sedentario que estamos, podemos trabajar de pie, podemos hacer las tareas de la casa, todas las tareas, todos, y preferir las escaleras. O sea, si vamos a un lugar y tenemos escalera y ascensor, preferir las escaleras. Si tenemos moto y bicicleta, la bicicleta. Desde que aparecieron las motos, todas nuestras glucemias vuelan. Y trasladarnos a pie todo lo que podamos. Acá 2 consejitos. Primero, nunca vamos a tener tiempo de hacer actividad física. La actividad física tenemos que programar, así como programamos todo, nuestro trabajo, nuestras obligaciones. Entonces, introducirla, meterla dentro de nuestro día a día. Por ejemplo, yo a las mamás le digo, ¿le llevas al jardín? Bueno, le llevas al jardín, cuando volvés, antes de entrar a tu casa, da 2 vueltas a la manzana y entras. Ya hiciste tu actividad física,
¿sí? Te vas a trabajar en colectivo, te bajás 10 cuadras antes. No estás acostumbrado, la primera vez te bajarás 2 cuadras antes, después 3, después 10, ¿sí? Después te podés ir caminando. O sea, buscar la forma de hacer actividad física dentro de lo que es nuestro día a día. No tenemos que tener ganas, tenemos que saber que necesitamos hacerlo. Si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, si tenemos presión alta o si tenemos diabetes. 2 palabras con respecto al COVID, no podemos no nombrarlo. Los pacientes, como dijimos y ustedes saben y escucharon, son un grupo de alto riesgo, que si tienen un mal control metabólico, responden peor y pueden complicarse, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de no suspender la actividad física, de planificar las rutinas en nuestras casas. Un paciente que está amputado puede utilizar los brazos, puede utilizar la otra pierna. Acá se trata de hacer una actividad física adaptada a lo que puede hacer el paciente, ¿sí? Un paciente que no ve también puede, con asistencia y con educado, ¿no? O con alguna persona que esté entrenada que le pueda dar una rutina adaptada a su estado. Por favor, no suspender ni bajar la dosis. Esto nosotros vimos por miedo a ir al hospital, porque tenían terror, suspendieron o directamente bajaron las dosis para que le alcancen más tiempo. Entonces sus controles obviamente que empeoraron. Hay que asistir a los hospitales, empezaron a reanudarse más allá de esta segunda ola que estamos viviendo, sobre todo acá en el Chaco. Empezaron la actividad como a tener una normalidad, entre comillas, no de a poquito, las consultas se están haciendo al menos en el servicio de diabetes y nutrición. Entonces, ¿cómo tengo que asistir? Con todas las medidas de prevención que todos conocemos: barbijo, distancia social, lavado de manos. Y acá es nombrarle nomás lo que es el tratamiento farmacológico para que se vayan familiarizando, ¿eh? Nosotros sabemos que el tratamiento tenía el plan alimentario, la actividad física y las drogas, ¿sí? También la educación, como le dije. Pero el tratamiento puede ser vía oral o pueden ser las insulinas. Entonces, la metformina es lo que más conocemos, ¿sí? Viene en una presentación de 500, de 850 y de 1 gramo, ¿sí? Y lo que tenemos que saber, o sea, por ahí esto más lo maneja el médico, pero el que está en farmacia también, por ahí es la fuente más rápida que el paciente viene y consulta. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tengan las alarmas para decir, esto está bien, esto no está bien. Entonces, si acá lo que le puse en la diapositiva es que se puede tomar hasta 2.550 miligramos por día. Si el paciente dice, yo estoy tomando 3 metformina de 1 gramo, ¿qué se le va a decir? Por favor, usted consulte esta dosis con el médico para ver si lo está tomando bien, ¿sí? Las sulfonilureas, nosotros, esto es otro grupo, la glipicida no la tenemos, pero la glibenclamida, que venía antes, se la está tratando de dejar de usar por la hipoglucemia que produce. Tenemos limepirida en el programa, que vienen 2 presentaciones, la que nosotros tenemos es de 4 miligramos, y la glicacida, que viene de 60 miligramos, en remediar, ¿sí? No la tiene el programa, pero nosotros sabemos que este es otro grupo de drogas que también sirven para la diabetes vía oral. Hay otro grupo que son las incretinas, los inhibidores de EPP4, y los que tenemos en el programa son sitagliptina y linagliptina, ¿sí? La sitagliptina de 100, la linagliptina de 5 miligramos. No es que la de 100 es más fuerte que la de 5 ni nada, son presentaciones equivalentes y son las que solemos tener en el programa, ¿sí? Esta se toma un comprimido por día, excepto la vildagliptina, que se toma 2 veces por día. Pero de las que nosotros tenemos acceso es una sola vez por día. Y es importante porque detectamos más de un paciente que antes tomaba quizás glibenclamida, le indicaron ahora sitagliptina o linagliptina y toma 2 veces también, está tomando mal. Los inhibidores de SGLT2 tenemos la empaglifosina. Esta es una droga nueva que disminuye la mortalidad, que ayuda a bajar de peso. La verdad que tiene propiedades que son excelentes, son glucosúricos, es decir, que ayudan a que el azúcar vaya por la orina, y está indicada más que nada en pacientes de alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, acá no hay
medicación para todos, sino hay que buscar la medicación que va para cada paciente. No por ser la más cara es la mejor. Si yo le indico a un paciente la droga más cara y no hace todo lo otro que le expliqué de la alimentación y la actividad física, no sirve. ¿Sí? Con respecto a las insulinas, 2 palabritas. Tenemos de acción corta y de acción prolongada. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? Que si el paciente tiene alguna insulina y quiere cambiar una por otra, usted diga, no vaya a la consulta, o sepan que es una rápida y que es una lenta. Por lo menos, ustedes no tienen que indicar dosis, ustedes nada, simplemente por ahí familiarizarse un poquito, más que nada la función, porque no se pueden poner 2 insulinas lentas juntas, ¿sí? Generalmente se usa una rápida o una de acción corta con una acción prolongada. Bueno, entonces, ustedes conocen las de acción corta, tenemos la cristalina o la insulina corriente, ¿sí? Y lo otro que se llama análogos, que también son rápidas, pero son insulinas más nuevas, que el beneficio que tiene es que actúan más rápido, es decir, empieza ya uno se puede colocar inclusive 5 minutos antes de comer, cuando saben que la insulina corriente se la tienen que colocar media hora antes para que haga su efecto. Entonces nosotros acá tenemos la glulicina, que vendría a ser la primera, la celestita, la NovoRapid, que es la aspartica, la naranjada, y la Lispro, que es acá la Humalog, ¿sí? Que es la Bordeaux. Entonces, cualquiera de los análogos podemos usar. En este momento, en embarazadas, puede usar la naranjada, que es la NovoRapid, o también la Lispro se aprobó hace poco, ¿sí? No así la glulicina. La insulina corriente es la que tenemos acá en el frasquito. Con respecto a las lentas, tenemos la NPH, que es la que conocen todos, que tienen siempre algo verde. Esto es universal y es la insulina que es más bien lechosa. ¿Qué significa? Que tiene como un polvito que nosotros lo que tenemos que hacer antes de indicar que se coloque el paciente es no batirla porque se genera espuma y sale aire en el momento de la aplicación, sino ponerla entre las manos y hacer este movimiento, se puede hacer de un lado y del otro o suavemente, y ahí se unifica y queda como lechosa. Y las otras lentas que tenemos, que se llaman análogos también, y que esto, el concepto que quiero que quede es no se aprendan el nombre comercial, porque el paciente conoce como Lantus, pero la insulina es Glargina. Entonces después uno le da Basaglar y no se quieren colocar, no tienen confianza y son de muy buena calidad todas. Tenemos 2 presentaciones, acá lo único que va a ser diferente es el volumen, o sea, la misma cantidad, la misma indicación, todo, nada más que la insulina y la argina se puede llamar, de acuerdo al laboratorio, Lantus, Optisulim, Basaglar, Toujeo, ¿sí? Es importante porque me dicen, no me mandan Lantus, pero le mandamos Basaglar, ¿sí? Entonces, aprendan y hablen con el nombre de la droga, no con el nombre comercial. Otras lentas que también tenemos son, en el mercado teníamos antes en el programa de Temir, no la tenemos más, y ahora sí para algunos pacientes tenemos la insulina Degludec, que es Tresiba. En realidad estas insulinas lo que tienen es más que nada están destinadas a los pacientes diabéticos tipo 1 o con muy difícil tratamiento, que por ahí tienen el azúcar muy alta y de repente se le va, no sé, de 250 bajan a 40. Entonces esa variabilidad por la que suben y bajan, estas insulinas ayudan a mejorar el control, ¿sí? Así que más que nada, lo que quería presentar en este momento, cuáles eran los medicamentos con los que contábamos en el programa. Y estamos.